Hola amigos, soy Iñaki López. Bienvenidos una vez más a la semana en tecnología. ¡Vamos allá! La semana en tecnología. Comenzó el Mundial de Fútbol en Qatar, lleno de polémicas y nuevas innovaciones tecnológicas. Será el Mundial más tecnológico hasta la fecha. Contaremos con un balón inteligente. El balón cuenta con un sensor en el interior que envía datos permitiendo una detección muy precisa del punto de saque. El chip se encuentra dentro del balón y rastrea cada toque del juego a una velocidad de 500 veces por segundo. Control de temperatura en los estadios. Crearon un sistema de enfriamiento que utiliza una combinación de aislamiento y refrigeración dirigida. El aire enfriado sale a través de las rejillas en las gradas y grandes boquillas en la cancha. Seguimiento de jugadores mediante inteligencia artificial. La inteligencia artificial determinará si alguna parte del jugador estaba fuera de juego en tan solo medio segundo y luego enviará una alerta al operador VAR. Aparte también habrá una sala de visualización sensorial para los aficionados con autismo y otras necesidades neuroconductuales, autobuses eléctricos y vallas inteligentes. Dime, ¿estás emocionado de ver el partido o te da igual? Oppo presenta el A1 Pro, un dispositivo gama media con pantalla AMOLED, cámara de 108 megapíxeles y un sistema de carga rápida de 67 watts. Un módulo de cámara bastante prominente y el frontal destaca con un notch de gota con cámara de 16 megapíxeles. Sale con un precio de 243 euros al cambio y aún no sabemos cuándo llegará a Europa, el continente donde yo vivo. Netflix activa la función para expulsar a cualquier dispositivo de tu cuenta. Si activas Netflix en dispositivos y luego te olvidas o que alguien use tu cuenta sin que lo sepas, ahora vas a poder expulsarlos estén donde estén. Lo único que tienes que hacer es iniciar sesión, acceder al apartado configuración y verás una nueva sesión llamada gestionar el acceso y los dispositivos. Es hora de eliminar a los gogones. Quieren unir Corea y Japón con un enorme túnel. Japón y Corea son dos países que llevan siglos comerciando entre sí y llevan tiempo queriendo mejorar sus comunicaciones desde el punto de vista de transporte, uniendo ambos países con una carretera subterránea. El presupuesto de construcción de este proyecto alcanzaría los 366 millones de euros, por el cual iría también un tren. La longitud total alcanza los 231 kilómetros, del cual el tramo submarino sería de 145 kilómetros. Google se enfrenta a una multa millonaria. Tendrían que pagar por haber estado recopilando la información de los usuarios sin su permiso, cuando los usuarios desactivaban la ubicación y la recopilación de datos. Google seguía registrándolos. Al darse esta situación, la privacidad de los usuarios ha sido completamente vulnerada por Google. Tendrían que pagar 391,5 millones de dólares, siendo la mayor multa de Google pagada hasta el momento. Ay, Google se ha quedado pobre. Estados Unidos pone en marcha su experimento de dólar digital. A diferencia de las monedas digitales como Bitcoin y Tether, el dólar digital se emitirá de forma centralizada y estará respaldado por la Reserva Federal. El valor estará atado al del dólar y no a la oferta y la demanda. La implementación permitiría acelerar las transacciones y crear oportunidades de innovación para mejorar los acuerdos financieros. Vamos, una criptomoneda más. Artemis 1 al fin ha despegado. Tras numerosos intentos de lanzamiento desde septiembre, la NASA ha logrado hacer despegar con éxito la misión Artemis 1, la primera de las misiones que quiere devolver a los humanos a la Luna. La nave espacial realizará un viaje de 25 días alrededor de la Luna y regresará el 11 de diciembre. Se puede a través de YouTube ver la nave espacial Orion mostrándonos cómo se ve la Luna en tiempo real. Lo que se quiere comprobar es si el cohete está listo para que regresen seres humanos a la Luna en 2025.
Amigos, estas han sido todas las noticias de la semana en tecnología. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós.